de avance social, de participación en las decisiones, fueron frenados en aquel momento, y vemos luego cómo ese pueblo sigue en lucha, ¿no? Sigue organizando, sigue elevando sus niveles de conciencia, y logramos consolidar este hermoso proceso, la Revolución Bolivariana, cuyo logro clave ha sido la conciencia como fortaleza del pueblo. Fíjate, Jorge, yo creo que es importante hoy tocar un tema, porque tú has hablado de las garras del imperialismo, que nunca ha bajado la densidad y muta con la guerra no convencional. Saludo afectuoso, porque aquí estamos dando saludo afectuoso a mi general en jefe, Daniel Paño López, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Fuerza Trabajadora, Carlos López, igualmente Jacobo, que ayer estuvieron aquí. Un saludo a nuestra Fuerza Armada desde el Estado Bolívar, igualmente del Estado Aragua, del Estado Carabobo. Así es, a todas las amigas, los lunes de la clase obrera, ayer estuvo nuestro Consejo Productivo de Trabajadores. Saludo a Fernando, a Marielis, e igualmente en el Estado Trujillo, me está mandando mensaje de Trujillo, pero ya va, déjame buscar el del Estado Bolívar. Mira, que esto está agradecido de verdad, mira, con el sol que nos ilumina. Siempre, aquí está el Estado Bolívar, está Germán, agradecido de verdad, pero mira, uno salta y agradecido por estar aquí, porque, por ejemplo, aquí el Estado Trujillo, hay que recordar a Fabricio Ojeda, hay que sentir esa fórmula de lograr un nuevo imaginario, porque es la democracia revolucionaria. Saludo, profesor, la FAN es Venezuela, no me pierdo su programa. Salúdeme a nuestro gobernador Henry Silva, e igualmente a nuestra alcaldesa Hiroshima, con todo el gusto del mundo, aquí lo estamos anunciando, mi general en jefe Henry Silva, de verdad, desde aquí, de su programa. Bueno, usted estuvo el año pasado con nosotros aquí, y nuestra exministra de Educación Universitaria, Hiroshima. Un saludo a ella y a todo el equipo que está haciendo un imaginario allá. Pero fíjate, es esto, desde el Estado Trujillo aquí en Calientico, tú que trabajas con esa fuente originaria, con esa impronta que está ahí, ¿qué podemos hablar hoy antes de irnos a la pausa de el Fabricio Ojeda, que el 30 de julio de 1962, tengo yo entendido, si mi memoria no es clara ahorita, él renunció a ese extinto Congreso, pero con unas palabras bien claras y bien precisas del engaño que habían hecho esa clase política, esos partidos políticos al pueblo. ¿Qué podemos decir hoy en referente informativo antes de ir a la pausa? Sí, fíjense, ¿no? Lo interesante acá de la figura histórica y el liderazgo de Fabricio Ojeda, sin lugar a dudas el líder, quien asume un rol estratégico, clave de liderazgo en todo lo que fue ese proceso de victoria popular del 23 de enero de 1958, ¿no? Y después él darse cuenta y observar que en la medida en la que fueron avanzando los días, las propuestas, las ideas, lo que fueron esas discusiones para la Constitución del 61, y darse cuenta que todo ese fuerte proceso, duro proceso de lucha del pueblo en la calle para concretar ese proceso de toma del poder el 23 de enero del 58, estaba y fue secuestrado, como lo evidenciamos históricamente, por sectores no solamente de la derecha nacional, ¿no?, sino que eso se enlaza con intereses transnacionales, muy puntualmente los intereses norteamericanos. Hoy en día, por el acceso, como te digo, a muchas de las fuentes, sabemos de la presencia de militares, de elementos norteamericanos en muchas de estas negociaciones, en muchas de estas ideas, propuestas, sugerencias que se fueron concretando en la Constitución del 61. Pues obviamente Fabricio Ojeda, como un hombre, un líder comprometido con las luchas del pueblo, nacido del pueblo, y pues no podía estar ajeno a esto, y de una manera valiente, soberana incluso, planteó su dimisión de aquel Congreso, por cuanto eso que se estaba
que se había materializado constitucionalmente no obedecía a aquellos intereses del pueblo. Sí, fíjate, vamos a ir a una pausa, porque yo creo que hay algo que nosotros tenemos que también estudiar. Hay dos posiciones, la representación y la participación, es decir, lo que esa clase política edificaba sin consultar, sin construir, y lo que Chávez, nuestro presidente, pueblo, conductor de victorias, Nicolás Maduro Moro, continúa con el legado de Chávez, que es esa construcción de lo que son la esencia de nuestro proyecto bolivariano, de Zamora y de Fabricio hoy, que fue llevado al Panteón Nacional por nuestro conductor de victoria y por un pueblo que lo pedía, que es el gobierno social. Vamos a una pausa, amiga y amigo, agradecido por la audiencia matutina de verdad en TVFAN, con nuestro coronel Osvaldo Coronado Bianchi y todo nuestro equipo. Ahí está Mejía Gómez, por ahí estaba Castillo, igualmente nuestro alférez Navío Castelín, toda esta fórmula de verdad de comunicación con responsabilidad social, igualmente Demetrio Francisco Flores, que trabaja con nosotros la producción. Ayer estamos conversamos con el doctor Jorge, como siempre, con todos nuestros invitados para trabajar estos temas de actualidad, pero también para que queden en la impronta de cada uno de los que nos están escuchando y viendo en Referente Informativo. Bueno, ya llegó por aquí ya Parra y Pérez. Buenos días, amigas y amigos, el turno matutino. Pérez, que estuvo con nosotros aquí en diciembre dándole vida a toda esta fórmula que hoy es el estudio de Referente Informativo con todos nosotros. Mira, Jorge, doctor Jorge Berrueta, quedamos en un tema que es importantísimo. Hoy vemos cómo están nuestros pescadores, nuestra clase trabajadora, nuestros obreros, nuestros trabajadores como un todo, nuestros soldados, nuestros estudiantes, nuestros cultores, es decir, nuestra ama de casa, nuestros discapacitados, construyendo participativamente, como aquí nos los pone un amigo discapacitado. Ya llegó el presidente protector, salúdemelo, profesor, Rafael, desde el estado Guárico. Estamos organizando con Somos Venezuela todo el proceso de nuestra y nuestros discapacitados. Bueno, saludo al estado Guárico, a nuestro gobernador Calle, a todo el equipo que está haciendo vida por allá en lo que tiene que ver esta fórmula, pero también a nuestro presidente conductor de victoria. Pero es eso, mira, estos temas de hoy, un sinfín de subsectores que hoy en constituyente, con esa idea de Nicolás, presidente obrero, presidente nacionalista, que está de verdad concatenado con el pueblo, ponemos hoy ese ejemplo para que tú nos expliques esos estudios que tú haces allá en el archivo, con esa democracia representativa, ¿vale? Con esa democracia que lo que hizo fue distribuir unos erarios que eran de todos para un sector nada más. ¿Qué visión tienes tú? Sí, fíjate, no, precisamente Luis, aquella victoria popular del 23 de enero, en lo personal considero que realmente se terminó materializando aquella victoria en el marco de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Porque la Revolución Bolivariana ha logrado concretar muchas de esas reivindicaciones que aspiraba el pueblo del 23 de enero del 58 y que lamentablemente, como te decía, fueron secuestrados por una élite política que en el fragor de esa lucha del pueblo logró posicionarse en las posiciones claves de gobierno y secuestró aquel hermoso proceso de calle, de lucha, y nos condujo a esos 40 años de represión, de asesinatos, de desapariciones, que dan, imagínate, para inclusive pudiéramos hablar de que existen en los 40 años del puntofijismo, que fue en lo que lamentablemente se convirtió aquella victoria popular del 23 de enero, en lo que pudiéramos nosotros llamar una época del terror, ¿no? Incluso con sus propios archivos del terror. Pero bien, ese pueblo que ha seguido en pie de lucha, ¿no? A pesar de esas dificultades que tuvo que atravesar durante esos 40 años, en el marco de la revolución cívico-militar, de la revolución bolivariana,
pues logró por fin coronar muchas de esas aspiraciones y otras que vendrán, ¿ves? Porque quizás uno de los logros de la revolución del conductor, en este caso de victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro, ha sido precisamente lograr posicionar, aumentar, acrecentar los niveles de conciencia del pueblo, ¿no? De poder observar lo que es un gobierno orientado a la efectiva y real distribución de la riqueza, ¿no? Fíjate, aquel proceso que se desprendió del 23 de enero, como decía, un proceso secuestrado al cual muchos líderes salieron al paso valientemente, entre ellos Fabricio Ojeda, y que murieron en esa lucha, ¿no? Físicamente, porque su legado, su siembra, sigue estando presente en nosotros y sigue estando presente día a día en las luchas y las conquistas del pueblo y en todo lo que hacemos por materializar esas aspiraciones de nuestro pueblo. Vienen no solamente concretándose en el marco de la Revolución Bolivariana, sino que siguen acrecentándose dentro de ese mismo proceso de lucha permanente contra esos intereses adversos, y valga decirlo, ¿no? Muchas veces nos cuesta entender que nuestro país se encuentra enmarcado en un proceso de guerra permanente donde hay intereses de potencias extranjeras, muy puntualmente lo que hemos dado en llamar el imperialismo norteamericano, con objetivos muy puntuales en Venezuela, ¿no? No solamente el tema del petróleo, que se ha estudiado y abordado mucho, sino también vemos que es el tema minero, donde ellos tienen muchos intereses que quisieran aspirar a la utilización y al aprovechamiento de esos recursos del pueblo venezolano, sino también el tema de la biodiversidad, el tema del agua, que está en sus planes, que los podemos acceder en sus páginas de sus instituciones, como ellos colocan algo tan que pudiera ser simple, ¿no? Decir, ¿qué les puede interesar a los norteamericanos el agua? Quizás ahorita no, pero dentro de 50, 30 años va a ser un recurso muy estratégico. Entonces, los venezolanos no podemos ser ajenos, no podemos estar fuera de este contexto de guerra permanente o continua en la cual hemos estado enmarcados desde nuestros inicios republicanos, y cómo el pueblo, dentro de la evolución de su proceso de socialización, aquel por el cual nos hemos asumido conscientemente venezolanos, donde se nutre el nacionalismo y donde ha estado presente Bolívar, Zamora, Rodríguez, y ahora nuestro comandante eterno, con esa fuerza de las ideas en nuestra generación, el comandante Hugo Chávez, ¿no? Pues obviamente ha habido un avance en la conciencia del pueblo como logro, como victoria de este proceso bolivariano y como concreción de esas luchas de aquel pueblo victorioso del 23 de enero. Fíjate, vamos a ir a una pausa, porque yo creo que es importante, pero mira, aquí del Táchira, de Mérida, de Apure, de Maracaibo, nuestro Maracaibo querido, a todas y todos igualmente, pero mira, aquí está Arquímedes de Cumaná. Fíjate lo que ya nos lleva nuestro amigo Arquímedes. Hay que visualizar, como lo dice el profesor Berrueta, yo lo conozco, yo soy de la Universidad de Oriente, agradecido, ¿verdad?, porque él estuvo aquí con el camarada Aristóbulo en un conversatorio. Quiero reflejar que hay que buscar la manera de hacer énfasis en lo que dice que es la distribución de la riqueza. Antes no había distribución, lo que había era un secuestro. Profesor, el afán es Venezuela, salude a nuestro ministro, padrino, y por supuesto no me pierdo su programa, y ahora esperemos que se levanten las amarras y abramos la historia en su programa. Felicitaciones, tenía tiempo que no veía al doctor Berrueta. Gracias, amigas y amigos, que estamos en esta fórmula. Bueno, tiene esta audiencia aquí, ¿vale? Sí. Agradecido de verdad, porque vamos a estar ya comprometidos. Solo vamos a hablar en el último segmento, amiga, amigo, no se nos adelante, porque va a haber un espacio para lo que es el estudio estratégico de nuestra historia objetiva. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo por Telefan, Ejemplo Unión Cívico Militar.
este sol que nos ilumina, amiga y amigo, con toda la seriedad de esta fórmula, como dicen, pedagógica y metodológica, hoy con Jorge Berrueta. Saludo igualmente a todo el Ministerio de Cultura, a nuestro ministro, el amigo Ernesto Villegas. De verdad que hay lustros de conocimiento, lo que estamos viendo hoy, aquí esto cada rato está activado de verdad. Y también a nuestro amigo Pedro Calzadilla, amigo personal, y a todo su equipo. Ahí tenemos también a nuestro amigo que es el que está llevando lo que es la parte de la Casa del Libertador, el amigo ahorita, Jonathan Montilla. Un saludo, Jonathan, si nos está viendo. Próximamente vamos a invitarte, vamos a traer, hay que traerlo para acá, porque es otro de nuestros caballitos que siempre uno consultaba, sigue consultando, porque es un equipo. Referente informativo no es nada más una cámara, referente informativo son varios héroes anónimos que este año, en el 2018, vamos a ir sacando, fíjate, la fiel guerrilla del rey. Y estos son los trabajos de investigación que nos interesan, porque estos son los fundamentos estratégicos. Con nuestro plan de la patria, que hoy en Constituyente queríamos empezar a trabajar. En Constituyente, un saludo a Delcy, Eloína Rodríguez Gómez y a todas y todos nuestros constituyentistas. La distribución de la riqueza. Antes, como tú lo dijiste, y como muchos aquí nos lo han dado a entender, se quedaba encajonada. Hoy, desde Chávez, desde 1998, hito histórico, un rompimiento de verdad de lo que es la distribución de la riqueza. Como tú ves todo este fervoroso trabajo que se ha hecho desde Chávez, y Nicolás lo está reforzando todos los días, desde las misiones, grandes misiones, y hoy con Chamba Juvenil y Somos Venezuela. Sí, fíjate, yo voy a comenzar reivindicando a un general poco estudiado de nuestra historia, uno de nuestros próceres de independencia, pero ratifico poco estudiado, poco conocido, que es el general Olivares. Fíjate, el general Olivares en 1837 fue detenido por los agentes de seguridad de aquel estado, vamos a decir, Nobel, naciente, ¿no? Porque el general Olivares le envió una carta muy lapidaria al general Páez, donde él, desde su visión de protagonista, de luchador, de prócer de la independencia, hace un análisis bastante objetivo y muy contemporáneo con lo que fue la participación de los sectores del pueblo en aquel proceso de lucha por la independencia nacional. Y para resumirte, esa carta del general Olivares muy lapidariamente decía que lamentablemente se había frustrado ese esfuerzo del pueblo en los campos de batalla, que murió, que derramó su sangre en los campos de batalla, un poco haciendo una fuerte crítica a lo que se estaba haciendo desde el Estado, que era abrir las puertas a todo ese capitalismo internacional, y cómo sectores que habían luchado, que habían dado su vida por la independencia nacional, estaban quedando fuera de la posibilidad de la toma de decisiones. Y así lo dice él, se lo dice lapidariamente el general Olivares al general Páez: no existe un solo sector del pueblo con posibilidades de opinar, de participar de las decisiones estratégicas del Estado. Fíjate tú, 1837. Y alguien dirá, bueno, y eso existe. Por eso lo decía, en la medida en que el proceso revolucionario ha facilitado el acceso a las fuentes históricas de la República, nos encontramos con estas visiones, con estas propuestas de país que se vienen dando desde sus inicios y que nos reivindican y nos fortalecen y nos enmarcan, como lo decía el comandante Chávez, dentro de un proceso de lucha continuo que sigue estando vigente, ¿no? Y que en el seno del pueblo ha encontrado en la revolución bolivariana el espacio de aceleración, de crecimiento, de consolidación de esos niveles de conciencia, de entender que no somos ajenos a todo un conjunto de intereses externos con materialización de agentes internos, porque a veces hablamos, ¿no?, de los intereses de la derecha nacional, pero es que eso, los intereses de la derecha nacional, lamentablemente hay que decirlo, son intereses de extranjeros, en este caso, como lo decíamos, del imperialismo norteamericano en Venezuela.
las misiones y las grandes misiones, porque vamos a tratar de ir a una pausa para volver con un tema estructural también. Sí, forman parte precisamente del tema de la distribución de la riqueza, porque alguien pudiera decir, bueno, la distribución de la riqueza es coloquialmente agarrar la torta y repartir. No, no, no se trata de eso, es darle herramientas de crecimiento al pueblo, de formación, en lo educativo, de conocimiento para abordar el tema de la salud, pero también en lo tecnológico. Hemos avanzado, eso forma parte de la distribución de la riqueza. Venezolanas Industrias Tecnológicas, Betelca, ¿no? Donde los venezolanos estamos desarrollando tecnología y bueno, también en el ámbito militar, ¿no? Desarrollando tecnología en Venezuela y de alguna u otra manera eso forma parte de ese crecimiento y de esa distribución de la riqueza. Mira, Jorge, quiere decir que esos sueños de ese 23 de enero de 1958, Chávez y hoy Nicolás están materializándoselos en estos 18 años de revolución. Sin lugar a dudas. Cuando repasamos o investigamos o nos reencontramos, nos trasladamos a aquel 23 de enero del 58, las expresiones del pueblo en la calle, lo que se publicó en la prensa, todas esas ideas, esas propuestas, ¿no? Muchas de ellas incluso venidas por sectores de izquierda, que hay que reivindicarlo, por eso reivindicamos hoy a Fabricio Ojeda, porque el 23 de enero fue posible gracias a todo el andamiaje y todas las coordinaciones de redes que tenía la izquierda en aquel momento en nuestras ciudades y que después vimos que en ese pacto de punto fijo, que también se convierte en un pacto con el imperialismo norteamericano, fueron neutralizando a todo ese liderazgo, ¿no? Lo fueron asesinando, lo fueron secuestrando, lo fueron, vulgarmente hablando, sacando del medio, ¿no? Para consolidar aquel llamado democracia representativa, ¿no? Pero sin lugar a dudas, eso que conquistó el pueblo en la calle, que fue secuestrado en tiempo histórico, bueno, 40 años puede sonar mucho, pero realmente en ese corto tiempo, ese secuestro de aquel proceso de victoria popular, pues sin lugar a dudas, en esa unión cívico-militar y con el liderazgo histórico del comandante Hugo Chávez y ahora del presidente obrero Nicolás Maduro, conductor de victoria, pues sin lugar a dudas concretamos y sigue el camarada Nicolás conduciendo al pueblo hacia una elevación de sus niveles de conciencia y entender dónde está enmarcado y cuáles son los intereses reales de estas potencias y de cómo lamentablemente compatriotas nuestros, ¿no? Y uno diría en lo personal que uno pondría en duda compatriotas nuestros, andan por ahí en el mundo asusando para que a nuestro país sea invadido y agredido militarmente. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a ir a una pausa, amigas y amigos, que estamos en ese contacto permanente por TVFAN, que somos ejemplo de Unión Cívico Militar. Bueno, ahorita terminando, Jorge, por hoy, porque fíjate, yo creo que es importante también y le mandamos un saludo a mi mayor general Alexis Rodríguez Cabello. Cuando uno habla de historia, cuando uno habla de estudio, cuando uno habla de doctrina, mayor general, si nos está viendo todo su equipo ahí de la Red y Capital, la semana pasada nosotros nos reunimos allá porque así como andamos con Montilla, con usted, con todo el equipo del archivo, estamos en nuestra Red y Capital. Un saludo afectuoso aquí, porque próximamente también tenemos otros proyectos, porque es la Unión Cívico Militar. Es esa fórmula que estamos hablando, pero rapidito, presidente protector. Ese presidente protector que ante esta guerra no convencional, estos bloqueos, ¿qué visión tienes tú? Porque tú que estás estudiando la historia, ¿había alguna vez alguien dentro de toda esta democracia que hubiera sido tan atacado, tan asediado como nuestro presidente conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro, y que haya asumido estratégicamente la protección del pueblo? Sí, fíjate, Luis, lo primero que yo reivindicaría acá es que el comandante supremo no se equivocó. Supo a quién poner al frente del liderazgo del proceso revolucionario. Lo hemos vivido en estos años fuertes de lucha de la gestión del camarada Nicolás Maduro, y precisamente a lo largo de nuestra historia resalta el tema de la protección al pueblo en el marco de esta guerra, ¿no? De esta guerra no convencional, asimétrica, como la queramos llamar, contra el pueblo, porque es una guerra dirigida básicamente al pueblo,
disculpando lo coloquial, va dirigida a quebrar al pueblo, ¿no? Para que se insubordine, para que atente contra sus instituciones. Pero afortunadamente ese pueblo, en la evolución de su proceso de socialización, lejos de alejarse del objetivo estratégico, histórico de los venezolanos, lo ha consolidado el nacionalismo como bandera, y en ese sentido, como te decía, el comandante Chávez no se equivocó, y hoy en día tenemos un presidente que efectivamente, y valga la cuña, es un conductor de victorias, y conductor de victorias en la medida en que esas victorias se han convertido en la elevación de los niveles de conciencia del pueblo, de entender la situación en la que estamos enmarcados los venezolanos. Claro, fíjate, y hay una cosa que antes de irnos, porque nos quedan un minutico, yo creo que es importante que nosotros reflejemos, gracias por todos los mensajes que están llegando. La FAN es Venezuela, y en ese imaginario, Jorge, igualmente saludan al Archivo General de la Nación. Ubicación, fíjate, nos están mandando mensajes de otras partes del país, de los llanos, por ejemplo, de Portuguesa, de Cojedes, igualmente nos está mandando la Juventud Revolucionaria del Estado de Aragua. Yo creo que es bueno identificar el archivo, dónde está ubicado, qué papel tiene antes de irnos, porque es la gestión de nuestro conductor de victoria, Nicolás Maduro Moros. Y dentro de ese contexto yo quiero que tú, antes de irnos, nos digas, porque vamos a estudiar también, amigas, amigos, que estamos en este contacto permanente. Ahorita viene el 27 de febrero de 1989, 4 de febrero de 1992, hitos históricos, hitos que son representativos para estudiar, para estar pendiente, amigas, amigos que nos están viendo, igualmente 27 de noviembre. Luis, y tenemos el 30 de enero. Ah, bueno, pero eso va a ser ahorita. Ahorita, el próximo martes. Ese encuentro de Páez y de Bolívar, allá en Apure. En Apure, lo que pudiéramos decir, aunque tenemos elementos para poder decir que la denominada campaña del centro comenzó en el 17, pero efectivamente ese encuentro Bolívar-Páez, de cara a lo que después fue la materialización o la consolidación de la independencia de los llanos centrales de Venezuela, y a partir de ahí todo el proceso de triunfos y victorias que se sucedieron, tenemos ese evento. Vamos a aguantar un poco porque eso es el martes que viene, ¿oíste? El martes que viene ya está agendado, ya por ahí Demetrio se reportó, Demetrio tiene que venir también para acá, Demetrio Francisco Flores, que es parte del equipo de producción, como estudioso también de todas estas áreas, vamos a invitarlo, porque si no viene, bueno, seguimos, porque él a veces anda con sus cuestiones de trabajo, pero dentro de ese contexto, Berrueta, queremos que tú le expliques a nuestra audiencia algo que es importante antes de irnos, ya que nos quedan unos minutitos. Archivo General de la Nación. Sí, fíjense, compatriotas, el Archivo General de la Nación es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, y desde 1910, en el marco del centenario de la independencia, ha sido el custodio, el garante, el protector de nuestro patrimonio histórico documental. En él tenemos, por decirles o por comentarles, tenemos el honor de resguardar el archivo del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, pero también tenemos el archivo del generalísimo Francisco de Miranda, el archivo de Sucre, el archivo de Páez y de tantos otros héroes de la independencia nacional, pero también de los consecuentes procesos de lucha, el tema de la guerra federal. Ahorita, por cierto, valga decirlo, en el marco de la gestión del ministro Ernesto Villegas, de nuestro profesor Fabricio Viva y del equipo de trabajadores y trabajadoras del Archivo General de la Nación, estamos ya afinando los detalles para poder visualizar a través de nuestra página web agn.gov.be el archivo de Zamora y su tiempo, ¿no? Más de 7.000, algo así, 7.334 fuentes documentales disponibles a través de la web para nuestro pueblo, enmarcado en todo lo que fue el proceso de lucha del pueblo venezolano en el marco de la guerra federal, bajo el liderazgo histórico del general Ezequiel Zamora. Bueno, Jorge, fíjate, queremos de verdad mandarle un saludo afectuoso a toda nuestra audiencia. Yo les se los dije a ustedes, fíjate, los mensajes que vinieron hoy, estamos cambiando el 2018 para bueno, para mejor, para la victoria. Y dentro de ese concepto de victoria mandamos un saludo afectuoso a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Hoy la gente está emancipada, llevando lo que es ahorita una concentración que es
aquí mismo, Plaza Morelos. la Plaza Morelos hasta la Plaza Oliari. Oliari. Entonces yo creo que hoy estamos en celebración porque en este año de victoria estamos cristalizando en estos 18 años de revolución con Chávez, con Nicolás Maduro Moros, los sueños de ese gobierno social. Con Fabricio Ojeda, bueno, que pasen un feliz día a todas y todos. Y bueno, desde aquí, gracias por habernos tomado en cuenta. Gracias con este sol que nos ilumina y gracias por mandarnos tantos saludos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestro general en jefe, Daniel Paño López, y a nuestro CEOFAN. Saludos desde aquí a mi almirante en jefe Remigio Ceballos y Tacho. Que pasen un feliz día y continúen aquí, ya disparando a las 8 de la mañana con TV Fan, ejemplo de Unión Cívico-Militar, con mi coronel Osvaldo Coronado Bianchi. Feliz día.